Buenas tardes, mi nombre es Mariela Moreira, soy licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones y me desempeño en este momento en el Hospital de Clínica en el Comité de Infecciones desde el año 2006. El tema que nos convoca hoy es las recomendaciones que vamos a tratar de tener para prevenir una infección asociada a la atención de salud cuando atendemos a un paciente que está hospitalizado. Las medidas básicas que nosotros tenemos que considerar son las precauciones estándar, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Nosotros debemos saber que tenemos factores influyentes para que se produzcan infecciones dentro del hospital. Y lo que vamos a dar dentro de las precauciones estándar, vamos a dar el concepto de qué se componen y la forma que nosotros tenemos para medirla. Cuando hablamos de factores influyentes, ya todos recordamos que para que se transmitan las infecciones, tiene que haber tres agentes importantes, que es la fuente, el huésped y el medio, la vía en que se transmite. Eso hace que la cadena se una y traiga como efecto adverso una infección hospitalaria. Pero también tenemos otras manifestaciones un poquito más amplias, que ya estamos hablando en estos momentos del microorganismo que ha cambiado su morfología y sus resistencias, y que hoy por hoy es muy importante tenerlo en cuenta porque la capacidad que tiene de sobrevivir y la resistencia hace más complicado poder abatirlo. Los pacientes también es un factor que tenemos que tener en cuenta, no solamente sus factores intrínsecos como son la edad o sus enfermedades crónicas o el estado nutricional, sino que también tenemos que tener en cuenta aquellos factores extrínsecos de por qué cuando ingresa un paciente, por qué motivo viene, si viene por un procedimiento quirúrgico, está más vulnerable, si requiere procedimientos invasivos, también está más vulnerable, si requiere antibióticos, también lo hace más vulnerable a otro tipo de infecciones. La resistencia bacteriana tiene un factor muy importante, va a haber un capítulo del cual vamos a hablar sobre el uso racional de antimicrobianos, que eso influye y mucho en lo que es la asociación a infecciones hospitalarias. Y un factor bastante importante como reservorio es el factor ambiental, que hace muchos años trae mucha relevancia en el tema, ya que este reservorio como factor ambiental, los microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir durante mucho tiempo y multiplicarse, y esto ha complicado mucho, sobre todo en los hospitales, en el paciente siguiente, ¿no? que es de mucha relevancia si no tenemos una buena limpieza ambiental. Cuando hablamos de la microbiota, estamos hablando de lo que podemos llamar los microorganismos o la flora que nosotros normalmente tenemos en nuestro cuerpo. De estos tenemos que pensar que esa misma microbiota o la flora nuestra normal nos puede producir una enfermedad o una infección endógena si nosotros transportamos desde nuestro mismo cuerpo una infección de un lado hacia otro. Ejemplo de esto es, por ejemplo, las infecciones urinarias, que muchas veces sabemos que son por enterobacterias, como la Escherichia coli, que son microorganismos que nosotros, enterobacterias que tenemos dentro del intestino. Otra forma que hay también de realizarse una infección exógena es la que vemos comúnmente en los hospitales, que puede pasar de otro paciente, como ya dijimos, que puede ser también reservorio de microorganismos, o del mismo personal. A eso le llamamos infecciones exógenas.
Y también tenemos dentro de las exógenas la que nos proporciona el medio hospitalario, que en este caso podemos decir que pueden ser exógenas, endémicas o epidémicas, depende la cantidad. ¿Cuáles son las medidas básicas para la prevención y control? Nosotros, como venimos hablando, tenemos que tratar de romper esos eslabones de esas cadenas, interrumpir la transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de modificar el reservorio ambiental, favoreciendo la limpieza no solo de los medios inanimados cuando estamos hablando de medio ambiente, sino que también puede ser un instrumento o, bueno, todo lo que pueda introducirse en un paciente cuando requiere una maniobra también crítica. Y también proteger al huésped es una forma de ayudar a que ese paciente no adquiera una infección. Dentro de estas recomendaciones básicas tenemos las precauciones estándar. Y después más adelante vamos a ver lo que son las precauciones basadas en la vía de transmisión. Pero las precauciones estándar nosotros tenemos que recordar que son aquellas medidas mínimas utilizadas cuando se brinda la atención a todos los pacientes sin importar el diagnóstico. Siempre tenemos que recordar que esta protección siempre va a depender de los riesgos de los que nosotros vamos a estar expuestos y saber bien cuándo tenemos que utilizar las barreras para protegernos. A modo de recuerdo vamos a mencionarlas y vamos a tratar de definir sobre todo lo que vamos a ahondar es en lo que es la higiene de manos, que como hace siglos, desde el siglo pasado venimos diciendo y se viene tratando el tema, sigue siendo la medida básica, más barata y más efectiva para la prevención de lo que son la transmisión de infecciones. Esta precaución siempre tenemos antes de atender y después de atender a un paciente, después más adelante vamos a ver cuáles son los momentos adecuados, siempre la tenemos que tener. En cuanto a las otras protecciones, tenemos que recordar, bueno, que los guantes y la bata vamos a utilizarlas cuando estamos expuestos a cualquier tipo de secreción, ya sea manipulando o cuando vamos a hacer la atención del paciente, que no sé si vamos a tener un contacto con alguna secreción de la vía respiratoria, siempre tenemos que protegernos. Y en ese caso también tenemos que saber qué protegernos, como es la parte ocular y la piel y mucosa nuestra, ¿no? La boca y los ojos. Después, dentro de estas precauciones estándar, está todo lo que es el manejo de los residuos, el material cortopunzante, que es lo que nos preocupa mucho y nos tenemos que ocupar, y la manipulación de la ropa. Con respecto al material de cortopunzante, ya está definido de por sí, siempre tenemos que saber manipular y tener el recipiente adecuado, que es rojo, de paredes rígidas, por las dudas lo vuelvo a mencionar, en el lugar también preciso, cerca de donde nosotros vamos a realizar esa técnica, ya que eso favorece mucho a que nosotros segreguemos bien donde tenemos que segregar los residuos. Es importante no reencapuchar las agujas, si hacemos una maniobra con una hoja de bisturí, y tener la precaución de que cuando la retiramos, de tratar de manipularla lo menos posible del manguito, tratar de ayudarnos con otro instrumento y colocarla inmediatamente dentro del descartador de paredes rígidas. En cuanto a la ropa también es muy importante, sobre todo en cuanto a cómo la manipulamos y que pueda poder contaminar a otro paciente o a nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que la ropa no se tiene que estar, sobre todo la ropa de cama, sacudiendo. Cuando está la ropa manchada tenemos que tratar de que inmediatamente colocarla en una bolsa impermeable. Siempre estamos hablando de que todo esto hay que segregar o embolsarla en el lugar del uso.
Otra de lo que está considerado precauciones y que importa mucho para nosotros, personal de salud, es la inmunoprofilaxis. Nosotros vamos a tener también en este curso un capítulo que va a ser específicamente de todo lo que es vacunación, pero debemos recordar que para la hepatitis B nosotros tenemos que estar inmunizados y después siempre recomendamos la inmunización de la influenza o de la gripe en la etapa estacional en el invierno, previo al invierno, para poder inmunizarnos contra ella. Y hablando de lo que es la gripe, a partir del 2009, que surge la pandemia del H1N1, se ha hecho mucho énfasis en lo que se llama la etiqueta de la tos. Debemos de nosotros saber y también transmitir de qué forma, cuando estornudamos o tosemos, tenemos que continentar las secreciones de la forma adecuada, siempre utilizando la parte interna del codo, que es continenta todo lo que es secreciones. Que recuerden que nosotros en una expulsión, por ejemplo, en un estornudo común, como son gotitas, se pueden trasladar a más de 1 metro, hasta 1 metro puede ir de distancia. Entonces, es importante que siempre continentamos todas esas secreciones en lugares que después no estemos manipulando. Una cosa muy importante es cómo nosotros nos colocamos las barreras y cómo las retiramos. Acá en este diapositivo gráficamente tratamos de transmitir, le digo, esto está en muchos libros, digo, está de fácil acceso. Después igual nosotros le vamos a dejar link para que ustedes puedan explayar más el tema. Pero es importante, y acá lo van a observar, que de la forma que nosotros colocamos las barreras es totalmente inversa al retiro. Nosotros, cuando vamos a manipular o tenemos que entrar a trabajar con algún paciente que requiera todo este tipo de barrera, lo primero que vamos a ponernos es la sobretúnica. Sabemos que la sobretúnica tiene que ser de manga larga, que nos cubra todo lo que es el uniforme, que es lo que nosotros queremos protegernos, y lo larga hasta el lugar de que por lo menos llegue hasta las rodillas. Bueno, tenemos que atarla por la parte de atrás para que sea después fácil de manipular cuando las vamos a retirar. Cuando respecto al tapaboca, es importante que también lo tengamos bien puesto, porque recuerden que es para protegernos. Entonces siempre tiene que estar por encima de la nariz. No nos sirve de nada un tapaboca que lo tenemos por debajo de la nariz, porque no cumpliría el objetivo, que es protegernos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que tratar de adaptarlo a la nariz y que no queden espacios que puedan pasar gotitas, sobre todo. La protección ocular es lo mismo, digo, tratar de que no queden espacios huecos que nos puedan salpicar los ojos. Y los guantes sería como el último paso después que nos colocamos las otras medidas de barrera. Pero cuando nos retiramos y ya dejamos de hacer la atención del paciente, siempre tenemos que recordar de sacarnos lo más sucio. Lo más sucio, lo que más manipulamos son los guantes. Entonces, con la mano enguantada, tomar el otro guante por fuera, tratar de retirarlo, quedando al revés, para que toque lo contaminado con lo contaminado, manteniendo la mano enguantada, y con la otra por dentro el guante lo colocamos y lo retiramos, haciendo como una bolsita, digamos, quedan uno adentro del otro, y lo descartamos inmediatamente en la bolsa roja. Después vamos retirando lo que es la protección ocular, la parte de la sobretúnica. Cuando nos retiramos la sobretúnica, nosotros tenemos que recordar que si vamos a volver a utilizarla, tratar de no contaminar la parte que va contra nuestro uniforme. Entonces siempre vamos desatando el cuello y la cintura hacia adelante, con los brazos en forma que nosotros podamos
con las manos manipular la parte interna de la muñeca, digamos, de donde está la sobretúnica. Y luego la dejamos, si la tenemos que volver a usar, tenemos que dejarla colgada de forma de que no esté, si pasa otra persona o algo, no la esté tocando, porque si no se nos contamina lo que nosotros queremos que esté limpio, ¿no? Y por último nos sacamos el tapaboca. De esa forma, nosotros, si aplicamos esta técnica correctamente, estamos evitando contaminarnos a nosotros mismos y por supuesto también, si tenemos que hacer la atención a otro paciente, evitamos la transmisión de microorganismos. Bueno, ahora vamos a enfatizar mucho en lo que es la higiene de manos, y es más, va a haber una segunda parte en esta clase que va a ser solo de higiene de manos, más que nada para que ustedes sepan la importancia y la forma de que nosotros podemos trabajar en programas que nos ayuden a colaborar y que todos hagamos la técnica bien y en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Como para definir lo que es la higiene de manos, nosotros tenemos que saber qué es la medida adoptada o la remoción o limpieza de las manos, cuyo objetivo es reducir o inhibir al mínimo cualquier tipo de microorganismo. Sabemos que tenemos dos tipos de flora. La flora residente, que es la microbiota común, como veníamos hablando hoy, que tenemos todos y que supuestamente no debería, a nosotros no debería ocasionarnos problemas. Pero si nos ocasiona, si transmitimos esa flora nuestra residente a otro paciente. Y después tenemos la transitoria, que es la más complicada porque es la flora que reside en ese medio hospitalario que, como veníamos hablando hoy, son microorganismos más resistentes. Tenemos dos formas de higienizarnos las manos, que es la clásica con agua y jabón, que puede ser con jabón común, jabón antiséptico, o depende de la técnica que nosotros vamos a desarrollar. Recordemos que el lavado común es con jabón común, con antiséptico son para dos técnicas. La técnica que es para hacer una maniobra antiséptica o hacer una colocación de, por ejemplo, una vía venosa central. Y después tenemos lo que es el lavado quirúrgico, que ya es una técnica diferente, lleva otro tiempo y otra extensión en lo que es el antebrazo, que son para cirugías. Y después tenemos lo que es la higiene de manos con alcohol en gel, o la que le llamamos fricción o con alcohol. Nosotros, más allá de el tipo de higiene de manos, nosotros tenemos que recordar siempre que las manos es y siguen siendo el principal vehículo de infecciones. Las manos es lo que nosotros más realizamos contacto con nuestros pacientes o el medio que los rodea. En este dispositivo ustedes observarán en puntitos violetas que son los lugares donde más acumulo o más prolifera las microbiotas en el medio, tanto del paciente como el medio que lo rodea al paciente, y es los lugares donde nosotros más manipulamos. Por lo cual es muy importante, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, saber en cuál momento exacto nosotros tenemos que realizar la higiene de manos. También tenemos la transmisión cruzada de pacientes con un mismo vehículo. Esto, por suerte, ya no lo estamos viendo mucho porque en realidad tratamos de que los pacientes tengan una distancia de más de 1 metro para evitar que se contaminen entre uno y otro, pero no es tan exagerado, lo vemos como en esta diapositiva, pero sí podemos observar que muchas veces en una visita o en la parte de control básicos que hay que hacer, vitales, muchas veces vamos tomando el pulso de un paciente a otro, o en eso vemos algo en la vía, manipulamos y muchas veces nos olvidamos de hacernos la higiene de manos. Es una de las formas donde más vemos la transmisión cruzada. Es importante saber cuándo nos tenemos que hacer la higiene de manos
por lo que veníamos hablando recién. Y la higiene de manos, para estos casos, lo que la OMS recomienda es que si nosotros tenemos las manos visiblemente limpias, siempre tenemos que recordar que la fricción con alcohol nos ayuda mucho a poder tener la adherencia en el momento adecuado, porque no solamente que tiene una efectividad, porque como tiene un desinfectante y nos ayuda más a cumplir el objetivo, que es disminuir toda esa flora que tenemos en nuestras manos, sino que también es una técnica que requiere menos tiempo y está más disponible si nosotros tenemos alcohol en gel en nuestros uniformes, o el alcohol en gel está al lado del paciente. Entonces la adherencia puede y debe ser la correcta. Siempre tenemos que recordar que son 5 momentos básicos: antes de tocar al paciente, cualquier momento, después de realizar cualquier tarea antiséptica, ya sea manipular una vía, colocar una vía, tenemos que antes realizar también la higiene de manos. Si tenemos contacto con cualquier líquido corporal, ya sea un recambio de bolsa o sacar la bolsa, vaciar la bolsa vesical, por ejemplo, tenemos que también después hacernos la higiene de manos, después de tocar el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Y acá tenemos que recordar que el entorno del paciente es donde se encuentra el paciente. No es solo la cama o la unidad que nosotros decimos, sino que es el paciente y su metro alrededor, es lo que nosotros tenemos que considerar entorno del paciente. Ya sea que esté en una cama o se esté trasladando, el paciente en una silla de ruedas, por ejemplo. Bueno, acá están lo que hoy le decía, que los tiempos. Lavarse con agua y jabón nos lleva hasta 1 minuto, de 40 a 60 segundos. Y hacernos la desinfección con alcohol en gel nos lleva entre 20 y 30 minutos. Siempre es importante que nosotros apliquemos bien la técnica, sobre todo cuando nos hacemos la desinfección con frotado con alcohol en gel, que no es ponernos ni extremadamente la cantidad a veces que no es necesaria, que vemos que se empapan las manos y automáticamente ya empiezan a trabajar o a hacer alguna acción con el paciente, sino que tenemos que saber que con 1 centímetro de alcohol en gel ya basta. Y después, lo más importante, recuerden que el alcohol siempre funciona como desinfectante por frotado, por lo cual nosotros tenemos que frotarnos las manos, todo lo que es las palmas de las manos, de una palma derecha a la izquierda, bueno, frotando los interdigitales, todo lo que es los pliegues, agarrándonos todos los dedos, las uñas, hasta que nosotros logremos que el alcohol se seque. Eso nos lleva entre 20 y 30 segundos. Una vez que está seca nuestras manos, están bien desinfectadas, tenemos nuestras manos seguras para realizar cualquier atención o dejar de hacer la atención de ese paciente. Volviendo un poco a lo más macro en cuanto a intervenciones que podemos hacer para ver cómo estamos nosotros trabajando en nuestras instituciones en cuanto a cómo estamos viendo si se están haciendo bien o no este tipo de conductas, de procedimientos. La OMS ha trabajado en varios tipos de evaluaciones y de auditorías, y ha convocado a países a que se sumen a promocionar que la higiene de manos sigue siendo una medida muy efectiva. Esta evaluación no solamente tiene el propósito de demostrar el grado de cumplimiento que tienen de la higiene de manos, sino que también nos permite determinar qué intervenciones tenemos que fomentar y educar de esta forma de práctica en los profesionales de la salud. Así vamos a poder evaluar el tipo y la calidad que tiene la técnica y que emplea cada uno del personal en la salud y poder realizarla para poder mejorarla, ¿no?
A nivel del mundo, como ya dijimos, venimos trabajando en esto. Hay muchos estudios de programas de intervenciones. Acá les trajimos uno para que ustedes vean, pero después en la bibliografía le vamos a dejar más estudios para que ustedes vean cómo se ha logrado, cuando hacemos programas de intervención en los centros de salud, aumentar la adherencia. Que estos programas tienen que ser bastante reiterados en el tiempo y rehacerlos, porque los resultados son buenos. Y sí que serán buenos, que cuando nosotros hacemos este estudio demuestra que cuando hacemos una intervención, se hizo una medición previa a la intervención y después de una intervención, y a los 6 meses se logró aumentar de forma estadísticamente significativa el porcentaje de los actos de la higiene de manos antes y después del contacto con cualquier paciente. Nosotros en Uruguay, a partir del 2013, el Ministerio de Salud Pública nos proporcionó un sistema, un software que se llama BigPro, que es una vigilancia de procesos, que como dice acá bien, que recoge y analiza registros de vigilancia de procesos, supervisa acciones predefinidas de control de infecciones en el punto de cuidado de paciente. Ese es el objetivo de este programa. Lo que nos ayuda mucho a nosotros es poder hacer de una forma sencilla la medición de procesos y después de analizarla también rápidamente para poder hacer intervenciones. Nosotros hicimos una intervención, una medición, mejor dicho, en un cuidado crítico. Y antes que eso les voy a mostrar, cómo funciona el sistema, el programa. El programa es así, al ingresar o al salir se teclea, si es frotado, lavado o si no se hace ningún tipo de higiene de manos. Si por ejemplo fuera frotado, se marca en ese momento, ya se clica el tiempo, te mide y cuando termina de toda la acción, incluyendo ya el secado, finalizamos. Ahí ya te midió el tiempo que se realizó la higiene de manos. Después está discriminado más que nada para después saber en dónde tenemos, no es un tema de punitivo, sino que saber quiénes adhieren más, quiénes adhieren menos, para poder después realizar intervenciones y educación. Cuando nosotros medimos en un CTI, por ejemplo, lo que pudimos observar que en cualquier método, y acá no está discriminado todo, esto es el todo de toda la gente que atendía al paciente, no está discriminado por ningún servicio en especial, solamente el 20% se lavaba las manos al entrar a hacer una técnica. Sin embargo, sí se pudo observar y medir que casi un 90% realizaba algún tipo de método de higiene de manos cuando dejaba de asistir al paciente. Esto nos demuestra que nos cuidamos más nosotros, tenemos más el hábito de cuidar nosotros y no cuidamos al paciente. Los números más o menos siguieron siendo igual, en tanto a lavado como frotado no hubo una diferencia significativa, no, es entre un 13 y un 10%. Cuando se entraba sigue siendo bajo, y cuando se salía siempre se pudo observar que al salir, en cualquiera de las dos formas, nos higienizábamos las manos más. Nosotros tenemos que buscar estrategias como personal de salud, y no importa dónde estemos, para poder fomentar la adherencia a la higiene de manos. Está bien demostrado que programas educacionales y de motivación ayudan, como recién lo mencionábamos, hay estudios que han venido haciendo en diferentes partes del mundo y sin duda ayuda y mucho a la adherencia. El problema es que nos acostumbramos y como que tenemos que seguir recordándolo, buscando otras formas que pueden ser, por ejemplo, con póster, folletos a la pantalla, también siempre estar cambiando la metodología porque si no nos acostumbramos a ellos y se nos hacen invisibles a los ojos. Una cosa básica que siempre tenemos que observar y siempre tenemos que estar atentos es que
los lavabos siempre estén en el lugar adecuado para favorecer a la entrada de los lugares de los pacientes. Que el jabón y la toalla nunca falten para poder realizar la técnica. Que el jabón también sea el adecuado, que no nos dañe la piel. Que los alcoholes en gel estén en los lugares también accesibles y cerca de la atención del paciente. Y también tenemos que promover el cuidado de nuestras manos, sabiendo cómo tenemos que cuidarla, humectándolas con productos que nos ayuden, tratando de no usar cosas que nos irriten la piel, jabones no adecuados, no tampoco a veces hay una hemos visto que a veces la gente tiene más resistencia a usar alcohol en gel y se lava mucho las manos, y eso también, recuerden que el agua y jabón favorece a que se dañe más la piel, y eso ocasiona también lesiones. Para ir terminando esta primer parte, solo recordarle que este año, en el 2016, el 5 de mayo, la OMS promociona el Salve Vida, Límpiese las Manos, en atención de pacientes con herida quirúrgica. Los invitamos a que entren a la página y lean y vean de qué forma cada uno puede actuar en su lugar de trabajo. Tenemos que recordar que la motivación no dura para siempre, así que siempre renovarla va a ser nuestro compromiso. Bueno, muchas gracias y espero que haya podido servirle.